Hoy vamos a hablar sobre los subgéneros literarios. Cuando hablamos de subgéneros literarios, hablamos sobre la ópera, el género musical, el monólogo, la obra didáctica, la farsa, el melodrama, la sátira y otros subgéneros. Hablemos sobre la ópera. La ópera es una puesta en escena de una obra cantada. Además, es acompañada de una sinfónica, orquesta o agrupación musical. La historia de la ópera nace en Italia a fines del siglo XVI, siendo un intento de revivir la tragedia de Grecia, desapareciendo casi a la segunda mitad de la Edad Media. Es importante mencionar que en la actualidad la ópera es muy reconocida, sin embargo ya no es muy vista por el público dentro de los teatros. Algo importante de la ópera es que es un género dramático muy completo y muy llamativo. Sus escenografías son impecables y el director de la orquesta sinfónica es reconocido porque la música es de un gran emblema dentro de esta obra. Un ejemplo muy simbólico es la Traviata, interpretado o hecho por Giuseppe Verdi, donde se mira una gran escena, un gran escenario y una gran historia que contar. Libiamo, lieti carici che la bellezza infiora, e la fuggevol ora sinneria voluta. Libiam dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quello. Ahora vamos a hablar sobre el género musical. Responde a un contexto y aceptación público. Refiere a las categorías en las que se pueden clasificar diferentes tipos de música según sus características y estilos. Tenemos diferentes tipos de géneros musicales: la música culta, la música folclórica y la música popular. Cuando unimos un instrumento musical con una cultura, podemos generar un género musical. En este caso, al unir estos dos elementos, podemos mencionar que en nuestra cultura ecuatoriana se ha diseñado géneros musicales como el pasillo, el folclore, el albazo, el San Juanito, que son una ente cultural de nuestro país. También a nivel mundial, y trayendo de generación en generación, podemos mencionar sobre la música disco de los años 60. Y por qué no, también hablar sobre el tango. El tango, al ser escuchado y bailado, pues muestra la cultura argentina. Cuando hablamos de género literario, también estamos hablando sobre un subgénero que es el monólogo. Un monólogo es la interpretación de una sola persona que está conversando con el público mediante un discurso. Este discurso puede tener un lenguaje en tipo prosa, verso, rima o de manera vulgar. Una de las características de un monólogo es que es unipersonal. Tiene una transmisión sentimental. Este puede ser risa, puede ser triste, puede ser reflexivo. El actor puede utilizar un contexto formal o informal. Un ejemplo de un monólogo es la interpretación de un actor muy reconocido a nivel mundial que es Eugenio Derbez, el autor de varios monólogos con diferentes personajes. En este caso, se conoce a uno de esos personajes como el Onge Moco. La obra didáctica. El género didáctico se caracteriza por la divulgación de pensamientos literarios, no es ficción.
Se da manera de diálogo para exponer las ideas claras sobre un tema en particular. Esta obra se enfoca en la transmisión de conocimientos hacia un público determinado. Las características de la obra didáctica son las siguientes. Tienen contextos pedagógicos, comparten un conocimiento verídico, son educativos y formales. El lenguaje es estándar, se enfoca en un grupo determinado, su desarrollo es en asuntos religiosos, sociales y políticos. No es cómica ni trágica, se enfoca en la transmisión de ciencia, tecnología y arte, y un ejemplo de ello es el libro del ajedrez. Continuamos con la farsa. Es una pieza de corta duración que se utilizaba al igual que el entremés para hacer una pausa entre una escena y otra de los géneros mayores. Utilizan situaciones que llaman la atención del público en el corto tiempo de presentación. En la actualidad existen farsas que pueden llegar a los 30 minutos, siendo consideradas como una obra única y ya no como lo sigue siendo el entremés. Este subgénero también es conocido como el género imposible, en parte de los géneros teatrales no realistas, enfocándose en sus inicios para entretener a un exacto número de social bajo. Sin embargo, se desarrolló para ser utilizado de manera cómica como posas de obra de géneros mayores. Se puede contextualizar a la farsa como una obra teatral exagerada y burlesca, en la que los personajes exageran las situaciones reales para llamar la atención del público. Uno de los comediantes que interpretó de la farsa fue Charles Chaplin. Existen otros autores destacados que han utilizado este género para transmitir de manera cómica realidades, enfrentando a la audiencia con sus limitaciones o vacíos ocultos humanescos. Como dirían como algún elegante de París. Pues viéndolo bien, a decir verdad, no creo. Estamos en el mismo caso. Oh, chicharrones, chicharrones. Oh, qué amarga vida, ¿no? Amarga vida, frío y hambre. No he encontrado a una persona que me diera una miserable moneda. ¿Es acaso necesario estar mendigando para que caiga algo del alto cielo? ¿Y no conoces algún medio de donde se pueda sacar algo que se pueda... A continuación, el melodrama. El melodrama, como su nombre lo indica, presentan situaciones dramáticas que lleguen a emocionar al público, incorporando piezas musicales acorde a cada escena. El francés Jean-Jacques fue el primero en introducir la palabra melodrama al referirse a una obra dramática que organizada de tal manera que introduce de forma sucesivas palabras y músicas para llegar a conmover al público. Actualmente, el melodrama se ha popularizado en la televisión con la gran acogida de las telenovelas que se basan en dramas sentimentales para llegar a la empatía de cierto público, causando alegrías, llanto y dolor al analizar las situaciones que se presentan a los protagonistas a causa de villanos. Casi siempre los finales son felices. Las características del melodrama: exageración en las situaciones que se relacionan con sentimientos, usualmente es la lucha entre el protagonista y los villanos. La historia es lineal y concluye con un final feliz. Los personajes están claramente expuestos, pudiendo determinar desde un principio quién es bueno, quién es malo, conmueve los sentimientos del público. Y a continuación tenemos un ejemplo.
shy? Did you call? Did you ever really talk? I don't know, I don't know, I don't know. La sátira. La sátira es un género literario que expresa indignación hacia alguien o algo con el propósito moralizador, lúdico o meramente burlesco. Las características: 1. El uso del humor para señalar algo negativo sobre una persona o sociedad. 2. Suele adoptar la forma de hipérbole, exageración o parodia, ironía y ridiculización. Como ejemplo tenemos el fragmento del libro 13 de Cayo, Lucilio. En este caso es una sátira en verso en la que se ironiza sobre los banquetes. El vodevil. El vodevil es una comedia teatral de trama basada en los enredos de diálogos picantes y tema amoroso y poco trascendental. Características: es una comedia frívola, ligera y picante. 2. Argumento basado en la intriga y el equívoco. Ejemplo: de Sandow, Trocadero, Vaudevilles, en 1894. El entremés. El entremés es una pieza teatral de carácter cómico y de un solo acto, que originalmente se representaba en el entreacto de una comedia. Características: se caracteriza por su brevedad. Así también es de estructura sencilla. Un ejemplo: elección de los alcaldes de Daganco,